días. El día de hoy, después de conocer los temas que vamos a mirar en este video, vamos a empezar con el primer punto. Tenemos que el PIB es una sigla y las cuales son P y P. P significa Producto Interno Bruto. El PIB básicamente se encarga de medir la riqueza del país. Así que tenemos que si el PIB sube o aumenta, va a ser buenas noticias porque significa que la riqueza del país está aumentando. Pero por el contrario, si el PIB desciende y baja, van a haber malas noticias para este país, ya que la riqueza del país va a estar todo bien. Vamos a resolver esta duda. ¿Por qué es importante el PIB? El PIB es demasiado importante ya que este influye en tres ámbitos de un país, los cuales son industria, turismo y el empleo. El PIB también se mide a través de estadística por medio de una fórmula y es un poco compleja y tiene unas siglas. La fórmula PIB se las voy a decir y se las voy a dejar acá. La fórmula PIB es C más I más G más X menos M. La C, que es el consumo, los bienes y servicios que consumen y adquieren las empresas. La I es inversión, como las compras que hacen las empresas o las industrias. La G es denominada como gasto público, o sea, el dinero que se paga a través del gobierno en los gastos de los empleados públicos, como lo pueden ser, por ejemplo, las escobitas. Y la X, que son las exportaciones del país, y la M son las importaciones. Buenos días, hoy les voy a hablar del PIB en el año 2019. Durante la presentación de los resultados del comportamiento de la economía en el 2019, el DANE puntualizó que por la pérdida del Producto Interno Bruto durante el cuarto trimestre en el año 2019 fue de un 3,6%, la contracción del PIB en diciembre. Por otro lado, fue del 2,47%. Es decir, que el país pasó de tener un PIB de 1.061 millones de pesos a tener un PIB de 1.002 millones de pesos. Vale la pena anotar que el crecimiento final del 2019 fue de un 3,3%. Gracias. Buenas, mi nombre es Ana Karina y el día de hoy les vengo a hablar sobre el PIB en Colombia en el año 2020. Se caracterizó por una de las peores caídas en la historia, como también lo había sido años atrás en el 1975, que había descenso de un 4,5%. En el año 2020, a principios, sufrimos con la pandemia, los desempleos y la mayoría de negocios y empresas cerradas, lo cual llevó a que el PIB decayera un 6,8%. En el cuarto trimestre, las actividades financieras aumentaron un 2,9%, pero también se dio la caída total de 4,3% en la construcción de comercio y la explotación de minas. Y a finales del año del 2020 se había disminuido un 2,5% para lo que estábamos en los meses anteriores. Se espera con ansias y se está trabajando en ello que en los próximos años podamos recuperar todo lo que perdimos. Sabemos que en el 2020 la economía colombiana se desplomó un 7% debido a la pandemia. Sin embargo, en el año del 2021 hubo un rebote impresionante en la economía colombiana, ya que esta incrementó en un 10,6%. El crecimiento de esta economía se debe gracias a las actividades de entretenimiento, de artística, al sector del comercio, a servicios como el transporte, el alojamiento, la comida y también en la industria manufacturera. Estas actividades explican un 60% de la variación total del Producto Interno Bruto de Colombia en el 2021. El DANE también explica que la recuperación de la economía colombiana se dio gracias al mejor comportamiento del consumo. El gasto de consumo final en el 2021 fue de un 14,1%. Esto en cifras del DANE es en pesos corrientes serían un 999 billones de pesos en el 2020 que pasaron a 1.177 billones de pesos en el 2021. También el Producto Interno Bruto anual pasó de 19,9 millones a 23,05 millones.
También, aunque el empleo había repuntado, este no estaba recuperándose al mismo tiempo que la actividad económica. Entonces, el año 2021 cerró con un desocupe de un 13,7%, una reducción en comparación del 15,9% del 2020. Finalmente, el Producto Interno Bruto final de Colombia se da después de la pérdida de impulso que tuvo esta en el tercer trimestre del 12,8%, y en diciembre del 2021 la economía creció un 11,8% en comparación con la caída del 2020 de un 2,47% en diciembre. La relación entre la propuesta de bienestar de CEN y el PIB o Producto Interno Bruto es que toda persona, sin importar su estabilidad económica, tiene la libertad y el poder de fortalecerse económicamente y dar progreso tanto como para él como para otros, ya que el PIB es la suma de bienes y servicios de un país. Toda persona tiene la libertad de generar empleo, pagar impuestos y ayudar a la economía y bienes y servicios de un país. Por ejemplo, si una persona, sin importar su nivel económico, sea de muchos recursos o de bajos recursos, quiere poner un empleo, tiene toda la libertad de hacerlo, ya que su estabilidad económica no decide si puede hacerlo o no. Sus recursos sí lo deciden, así que, bueno, esta persona tendría que, si es de bajos recursos, tendría que hacer un gran esfuerzo para poder hacerlo, ya que necesita de recursos para poder em, eh, generar riqueza. Esta persona establecería una empresa donde se daría empleo a otras personas para generar más riquezas. Y estas riquezas hacen que la persona de la empresa pueda pagar impuestos que irían para la economía del país y podría dar empleo para ayudar a otras personas, y el empleo también ayudaría a otros países, ya que con el empleo las personas reciben el dinero y le compran al país donde otras personas pagan más impuestos para ayudar a la economía del país. Hola señora, ¿cómo está? Hoy le vengo a hacer una pequeña entrevista y la pregunta es la siguiente. Para usted, ¿qué es el Producto Interno Bruto o el PIB? A ver, mi opinión es que el Producto Interno Bruto es la suma de bienes y servicios que produce un país. Durante un año también tiene y se mide el crecimiento económico sobre el país. Pues es lo que opino yo. Muchas gracias. En cuanto a la economía actual, pues para mí todavía se encuentra con altibajos, todavía va a ser un largo proceso pues para la normalización de la moneda. La devaluación actual del peso colombiano ante el mundo pues está afectando bastante, más aún cuando hay tantas empresas que se han ido del país y hay otras que las han embargado, por decirlo de alguna manera. Empresas como por ejemplo la que se encuentra en el puerto de Barranquilla, que es una de las principales productoras de fertilizantes para Colombia. Es una empresa venezolana, pero pues se encuentra actualmente en proceso de desembargo. Ese sería un ejemplo muy claro que cuando se logre poner a producir de nuevo esa empresa dentro del territorio colombiano, los insumos agrícolas van a empezar a bajar, ya que el principal producto de ellos son los fertilizantes para la línea agraria. Entonces eso solamente es como un ejemplo de lo que va a empezar a suceder, o esperemos que va a empezar a suceder con respecto al resto de nuestra economía, de dejar simplemente de ser exportadores de materia prima, sino de exportadores de material ya finalizado, no tener que importar el cuero, sino ya hacer exportación de zapatos, de calzado, marroquinería.
no tener que exportar el grano de café, sino exportarlo ya como producto finalizado en sus diferentes presentaciones. Entonces, básicamente, pues eso es lo que yo creo, lo que yo pienso, de lo que espero suceda con nuestra economía, pues a nivel general, tomando estos dos pequeños ejemplos, pues para tener una mejor idea de lo que trato de decir.